Un privilegio saludarles una vez más para la reflexión del día. Gracias a todos los que nos acompañan. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Hoy día vamos a hablar del Dios de terror. Algo que habitualmente se presenta en la mente de muchos cristianos y en la mente de mucha gente que no ha entendido el significado de lo que Dios es y de quién realmente es Dios. Mientras pensaba en esto, recordé un canto que solía cantarse a los niños. Cuidadito los ojitos lo que miran. Hay un Dios de amor que mirando está. Ustedes seguramente se acuerdan de la melodía. Cuidadito la boquita lo que habla. Hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito las manitos lo que toman. Hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito los piecitos donde andan. Hay un Dios de amor que mirando está. ¿Se acuerdan de ese canto? Seguramente algunos de ustedes lo cantaron y seguramente algunos que tienen niños pequeños se lo cantarán. Pero esto es un canto horroroso, porque en vez de presentar a un Dios cercano, presentan a un Dios observador al estilo de Gran Hermano de la novela de George Orwell, 1984. Un Dios terrorífico, que está pendiente de cada cosa que haces tú, pero en este canto, cuidadito con lo que haces, porque Dios está mirando. Y un poco para no hacerlo tan duro, el escritor de este canto, que no sé quién habrá sido, le pone ahí un Dios de amor que mirando está. ¿Tú crees que ese es el mensaje que captan los niños? Yo recuerdo el mensaje que mi hermano captó, el único hermano que yo tengo que es ateo. Y él solía decir, ¿para qué me está mirando? ¿Para castigarme? Y si a eso agregamos que mi madre tenía una frase maldita, cada vez que nos pasaba algo, desobedecíamos, ya verán, porque a Dios no se le escapa nada. Y si nos caíamos o nos golpeábamos o nos pasaba un accidente, mi madre sonreía y nos decía, ven, Dios castiga pero no a palos. Yo me crié en un contexto pensando que Dios era un Dios castigador. Me costó años sacarme esa idea. Pero hay mucha gente que todavía sigue creyendo que Dios es un Dios castigador. A consecuencia de la reflexión que hicimos ayer, hasta hace un momento he contado unas 100 reacciones. Algunas las he tenido que borrar, otras simplemente no le he dado mayor importancia porque por lo menos se han expresado en términos no soeces. Pero hay gente que definitivamente cree ser el protector de la dignidad de Dios. Algo que yo no entiendo. Porque si Dios es Dios, no necesita que lo cuide nadie. Y otros actúan como si tuvieran que salir a defender a aquellos que supuestamente ofenden a Dios. Y si Dios es Dios, que se cuide solo, ¿por qué tienes que andarlo cuidando tú? Eso es absurdo, eso es ridículo. Dios es Dios, deja que sea Dios. Pero lo que más me aflige es la cantidad de gente que ofrece el infierno, las penas de habidas y por haber, y amenaza, y condena, y juzga, y se ampara detrás de Dios. Dios no va a dejar que tú salgas con la tuya. Dios te va a buscar. Y hoy día incluso alguien me pregunta directamente, ¿y usted no cree acaso en el infierno? No, no creo. No creo en el infierno, creo que al contrario, la gente que habla así es la que arma infiernos. Pero el infierno no existe. O como diría Jean-Paul Sartre, el filósofo y escritor francés, el infierno es la mirada de los demás.
Y tenía razón. Yo no quisiera caer en las manos de algunos santos de la iglesia. En su libro, el 11º mandamiento, el escritor Dwight Nelson dice, menciona a un niño, una oración, que el niño le decía a Dios: líbrame, Señor, de aquellas personas malas, pero por sobre todas las cosas, Señor, líbrame de los santos. Y lo mismo digo yo, prefiero caer en las manos de un pecador que de un santo, porque los santos se arrogan a sí mismos el derecho de juzgar, de condenar, el derecho de hablar a nombre de Dios, diciendo las tonterías más grandes, supuestamente para defender a Dios. Alguien decía ayer, bueno, yo acepto a los homosexuales siempre y cuando no vengan a mi casa y no entren a mi iglesia. Y yo decía, ¿entienden lo que estás diciendo? ¿Entienden la ridiculez que estás diciendo? Eso es una incongruencia cognitiva. O aceptas o no aceptas, o amas o no amas, abrazas o no abrazas, no hay medias tintas. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que no juzga ni condena. ¿Por qué tú, creyendo y entendiendo que ese Dios, que es Jesucristo, tendría que actuar con la forma como tú propones, que no es ni bíblica, ni es lógica y no tiene nada que ver con el carácter de Dios? Dejemos de presentar a un Dios de horror y empecemos a pensar y a presentar al Dios de amor, que estuvo dispuesto a abandonar todo con tal de salvar a la raza humana. Yo creo en el Dios que abrazaba a los leprosos. Creo en el Dios que no tenía empacho en enojarse si le impedían a los niños acercarse. Creo en el Dios que se acercaba a las prostitutas, que se acercaba a los cobradores de impuestos, que se acercaba a los enfermos y a todos abrazaba y recibía. Y los santos se horrorizaban, tal como hacen los santos de hoy, que se horrorizan cuando uno dice que Dios acepta a todos, incluyendo a las personas que son diferentes a lo que tú eres. Si Dios te acepta a ti, pecador, ¿cómo no va a aceptar a otros pecadores? ¿Que te crees un pecador especial? Si somos todos pecadores, ¿no dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno? Solo pido que lo piensen. Y dejen de mandarme al infierno, porque como yo no creo en el infierno, creo que eso es enviarme a un lugar inútil. Siguiendo con los comentarios del libro, quiero presentarles, y a tono con lo que hemos hablado, un excelente libro llamado Mátenlos a todos. ¿Ordenó Dios el genocidio? Escrito por Paul Copan. El doctor Paul Copan es presidente de la Cátedra de Filosofía y Ética en la Universidad de Palm Beach Atlantic, en Florida. Y el doctor Matthew Flanagan, que es investigador y pastor de enseñanza en la Takanini Community Church en Auckland, Nueva Zelanda. Y ambos han hecho un excelente libro, uniendo filosofía y ética con teología. No es un libro fácil de leer, es un libro difícil, pero es un libro que finalmente viene a aclarar una cantidad de cosas que aparecen en el Antiguo Testamento que supuestamente ordenó Dios. Y ellos hablan de un concepto que para mí fue una revelación, porque aunque lo había leído alguna vez, nunca le había dado la importancia que ellos le dan, que es un concepto nacido en la lingüística, que es el concepto de la atribución de un autor a otro. Escribir a nombre de otro es algo muy difícil, y atribuir a otro es una cosa muy común. Y es lo que hacen estos autores de ordenar y explicar.
Este libro me costó leerlo, no es un libro fácil, tiene 364 páginas, habla sobre el genocidio en el Antiguo Testamento, los mandatos ocasionales, los textos hiperbólicos y las masacres genocidas. Habla sobre si es incorrecto o no matar a gente inocente y habla de la religión y la violencia. Un muy buen texto que serviría para discusión, para análisis, para reflexionar y para dejar de decir tonterías a nombre de Dios y detenernos honestamente a pensar, cosa que habitualmente no hacemos. Ayer escuché ustedes saben que yo escucho al menos 2 o 3 veces a la semana alguna conferencia, y escuché una conferencia magistral extraordinaria de un filósofo y economista chileno, Axel Kaiser, sobre un concepto que transmite Emmanuel Kant en su libro sobre la ilustración, Sapere Aude, atrévete a pensar. El máximo desafío de los seres humanos hoy es atreverse a pensar. Lamentablemente estamos perdiendo esa capacidad y se la estamos cediendo a otras personas. Que Dios les bendiga, que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.